la presentación del maestro José Gilberto Reséndiz Romero. Él nos va a hablar del proyecto La Interdisciplinariedad de la Educación para el Desarrollo Sostenible, una mirada desde México a la luz del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les pido un aplauso para recibirlo. Okay. El día de hoy voy a presentar la interdisciplinariedad de la educación para el desarrollo sostenible. Sí, a la luz de su cumplimiento desde México. Es una introducción, marco conceptual, metodología, resultados, discusión y significado de resultados y conclusiones. Más que nada, lo que vamos a mirar acá va a ser los aspectos que quiero que reflexionemos, ¿sí? El objetivo es determinar los grados de cumplimiento de los ODS en México para evaluar la participación de la academia en su cumplimiento, analizar el trayecto de la educación ambiental a la educación para el desarrollo sostenible, ver cuáles son los mayores avances, cuáles son los mayores retrocesos y evaluar la innovación educativa de la academia en relación a los ODS en México. Primero hay que aclarar que ha habido una explosión de disciplinas a lo largo del desarrollo del conocimiento. En el siglo XV teníamos 7 disciplinas. Para 1950 ya teníamos 25, es decir, hubo un incremento de 18 disciplinas. Cuando eran estas 7 disciplinas, se dividía en trivium y quadrivium. Sí, trivium sería lo que conocemos ahora como ciencias exactas y biología, y quadrivium sería lo que conocemos como ciencias sociales, humanidades y arte. De 1950 a 1985 hubo un incremento mayor. Se puede pensar que la cibernética y la computación tuvo que ver algo en esto. El incremento fue de 1975 disciplinas más, pero para el 2019 ya tenemos 8,000 disciplinas. El incremento fue de 6,000 disciplinas. ¿Esto quién lo dice? Lo dice Basarab Nicolescu. Es un físico y nos lleva a una reflexión. Cada día sabemos más de la planta, de la rama, del aspecto que conforma la rama, y sabemos y entendemos menos del bosque, ¿sí? Cada vez entendemos más de lo concreto de nuestra disciplina, pero entendemos menos de los aspectos más profundos, ¿sí? Y aquí la educación tiene mucho que ver en ese sentido. Los antecedentes de los ODS. En el 2015 se formulan y en el 2016 se hace la Agenda 2030. Estos fueron, el primer antecedente los tenemos en los objetivos del milenio. Una participante de este trabajo de investigación era la doctora Aida. Aida en el 2006, en el 2007 hizo un proyecto sobre los objetivos del milenio. El otro antecedente lo tenemos en Educación para Todos y el marco de acción para satisfacer las necesidades básicas en 90. Sí, todo esto es propuesto por la ONU. Y si nos vamos muy lejos, en el 48 la Declaración Universal de Derechos Humanos. Igualmente tenemos el antecedente de la educación para el desarrollo sostenible. Educación para la conservación en el 48, educación ecológica del 61 al 73. El 73 fue un año importante en México, que concluyó que se celebró una reunión en donde se acuñó el término ecodesarrollo, ¿sí? Educación ambiental en el 72 en Estocolmo, Suecia, 77, Tbilisi, 83 en CEDUE se hace la primera oficina de educación ambiental, y en el 94 en Semarnat se hace el SECADESO, que era un centro de capacitación sobre educación ambiental. Educación para el desarrollo sostenible, como ya hemos dicho, en el 2015, y
estoy planteando la interdisciplinaridad de la educación para el desarrollo sostenible sería la siguiente fase. El objeto de este estudio es el cumplimiento de los ODS en México a partir de rezagos, desafíos e incumplimientos en el contexto de que los ODS son atravesados transversalmente por la educación y por la educación ambiental. Y además el tránsito entre la educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible. Hay que decir que en el 87, en el informe Brundtland, se definía la sustentabilidad como el hecho de no hipotecar los recursos de generaciones futuras en el presente. La sostenibilidad, dirían los economistas, Jesús también estuvo en este proyecto, dirían que lo sostenible es duradero en el tiempo, duradero en el tiempo. Cabe decir que los objetivos del milenio no se cumplieron, eran 8 objetivos y no se cumplieron. Sí, el marco conceptual, rápidamente. ¿Qué es la educación para el desarrollo sostenible? Es una acción sociopedagógica como parte de una disciplina híbrida. Híbrida que mezcla lo medioambiental, ¿sí?, con aspectos educativos. Trata fundamentalmente del campo pedagógico. Hoy, en esencia, tiende a un conocimiento interdisciplinario. Esta fotografía es dividísima cuando se planteó la cuestión de que era muy necesario el aspecto interdisciplinario. El objetivo es suscitar un cambio en la modificación y modificación de la relación del ser humano con la naturaleza. Es la acción educativa permanente por la cual la comunidad educativa tiene que tomar la conciencia de la realidad global. Es decir, la economía es una realidad global, pero la destrucción de la naturaleza también es una realidad global. Interdisciplina es una estrategia pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas en comunicación, interacción, sí. Es un esfuerzo indagatorio y converge entre varias disciplinas. Aquí es una herramienta pedagógica para el ejercicio docente y es una herramienta para la investigación. ¿Qué son los objetivos del desarrollo sostenible? Es un plan de acción mundial para hacer la realidad la declaración, los derechos humanos de todas las personas e igualdad de género, así hacia el desarrollo sostenible. También es una hoja de ruta para ir hacia eso. Y como vimos en los antecedentes, hemos tenido varios peldaños, pero todavía faltan. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, son 169 metas y contienen 230 indicadores globales. Hay que tomar en cuenta que cada informe de la ONU en relación al medio ambiente es pues más catastrófico, más grave sus datos. 1 millón de especies de animales y plantas de los 8 millones se encuentran en peligro de extinción. La naturaleza se deteriora a una velocidad nunca antes vista por culpa de la demanda de alimentación y de combustible. Un 75% de los ecosistemas terrestres y 66% de los marinos están alterados. Esta es una gráfica que se hizo en el Club de Roma en 1968. Bueno, en el 71 se hizo los límites del crecimiento. Y entonces decían que en el año 2000 había un momento de inflexión en donde la evolución del crecimiento se iba a detener, sí, y que los recursos y la población iban a decaer. Esto no ha sucedido, pero hemos tenido graves efectos en el medio ambiente. Más del 85% de los humedales existentes en 1700 se han perdido. Desde 1970 la población se ha doblado y el comercio se ha triplicado por 10, se ha multiplicado por 10. Entre el 80 y el 2000, los bosques tropicales han perdido 100 millones de hectáreas. Esto fue en el 2019. No
sé y creo que todavía no está el dato acerca de lo que pasó en el Amazonas, en Brasil, que esto sería todavía más grave. Sustentabilidad. Han surgido casi 20 disciplinas híbridas, entre ellas educación ambiental, comunicación ambiental, ¿sí? Y es posible que la llamada ciencia para la sustentabilidad sea hoy la corriente más avanzada de la ciencia contemporánea. Esto lo dice Víctor Manuel Toledo. Yo nada más lo cuestiono. Me parece solamente sería cuestionar, no solamente porque se enfrenta al reto central que tiene hoy la humanidad, es decir, que sobreviva ante todo esto que estamos viviendo. Bien. También porque es un llamado a la investigación interdisciplinaria. Ha inducido diversas metodologías, indicadores y formas de evaluación a diferentes escalas y dimensiones. Aquí es algo muy importante. Creo yo que las enseñanzas de la pandemia todavía no las tenemos muy claras, ¿sí? Empezamos a ver algunas enseñanzas de la pandemia, pero aquí me encontré un artículo en donde señala de aspectos positivos y aspectos negativos. Disminución de viajes, disminución de consumo de energía fósil, disminución de consumo de recursos y disposición de algún tipo de residuos, disminución de transporte y actividad industrial, disminución de puntos turísticos y aumento de las actividades en los hospitales y sus residuos, aumento de los residuos médicos, residuos orgánicos, aumento de envases plásticos, de actividades de reciclaje. Porque es un hecho que hubo avistamientos de fauna que antes no había. En Argentina, en México, hubo avistamientos de ballenas y de otras especies. Esto fue por esta disminución a la que hago referencia. Sin embargo, hubo disminución económica de la gente que se dedica al turismo en Mar de Cortés, porque ya no hubo gente que iba hacia allá durante la pandemia. Dice el secretario general de la ONU que basta de maltratar a la naturaleza, ¿sí? Que hay un compromiso de no subir la temperatura global de 1.5 grados. 4 millones en la última década fueron víctimas de desastres climáticos. Compromiso de 100,000 millones de dólares de financiación climática de países desarrollados a países en vías de desarrollo. Esto, por la guerra, ya no se cumplió, ¿sí? Se dedicó más bien a este aspecto. Y un aspecto importante, dice él que hay un punto de inflexión, bucles retroactivos de sobrecalentamiento global frente a bucles retroactivos de círculos virtuosos de crecimiento económico. Metodología. El método de investigación fue el paradigma sociocrítico en un análisis cualitativo de entrevistas y cuantitativos de los indicadores de los ODS. Entonces empleó una metodología mixta. Los informantes en el desarrollo de este trabajo fueron profesores especialistas de la educación ambiental y los estudiantes de las maestrías de educación ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad Veracruzana. Cabe decir que las tres primeras tienen una maestría de educación ambiental y la otra, la de Veracruzana, tiene la maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad. Acuérdense de lo que había dicho, de la diferencia de estos dos términos. Bien, la población de estudio fueron 96 estudiantes, 5 profesores. Este es el universo de especialistas, coordinadores y profesores. Y se tomó a Edgar González Gaudiano de la Veracruzana,
a Miguel Ángel Ortega de la Ciudad de México, a Teresa Bravo de la UNAM, a Rafael Tonatiuh de la Pedagógica y a Elba Aurora Castro Rosales de la UDG. Bien, estrategias y diseño de técnicas. ¿Qué técnicas se utilizaron? Cronología, encuesta, entrevista, la cronología de congresos, sí, internacionales sobre medio ambiente. Los alumnos de las 4 maestrías que ya había señalado, profesores, coordinadores y especialistas. Fuentes oficiales. A nivel internacional, la ONU, PNUMA y CEPAL. A nivel nacional, el INEGI, la Semarnat, CONAPO y la Secretaría de Agricultura. Resultados. Bien. ¿Cuáles son? Primero, ¿qué cumplimiento tiene? Esto es un dato de la ONU. La ONU dice que México ha cumplido el 70.4% de las metas y lo que falta es el 29.6%. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible? Es fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. Cada uno de ellos tiene sus metas. Educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, lo que quiera decir eso, y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles, promoción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17 es muy importante, porque de acuerdo a las enseñanzas que tuvimos con los objetivos del milenio, el objetivo del 17 se dedica a hacer el seguimiento de cada una de las metas que se vayan cumpliendo. Esto se tiene que hacer a nivel mundial, a nivel nacional. A nivel nacional tiene que tener participación y tiene, pues los 3 poderes deberían de tener, pero el poder judicial, yo no encontré evidencia que lo tenga. El poder legislativo sí tiene participación, sí, con y el poder ejecutivo. Y los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Yo, antes de eso, sabía que el único municipio en México que tiene un sistema de manejo ambiental es Valladolid en Yucatán. Bien. Se les preguntó a los estudiantes que si consideraban que su maestría influye en el cumplimiento de los ODS. 81 dijeron que sí y 13 dijeron que no. Es decir, hay un consenso en que sí cumple esto. Es importante señalar que la pandemia también ha afectado el logro del objetivo 4E o del cuarto, que es sobre educación. Educación inclusiva e igualitaria de calidad. Y el cierre prolongado de escuelas podría conducir a una crisis de aprendizaje y representar un desastre generacional. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en algunos años, el producto de esto. Podemos seguir con un crecimiento fragmentado, se les preguntó a los estudiantes, y 84 dicen que no, y 12 dicen que sí. Edgar González Gaudiano, que fue el primero que hizo una tesis en la UNAM sobre educación ambiental, señala que hay una especialización, parcialización y fragmentación del conocimiento y una supuesta neutralidad ideológica. El origen institucional de la interdisciplinaria en México. Muestro estas 3 instituciones porque pienso yo que son base para otras organizaciones de otras universidades, tanto a nivel nacional. La UNAM, el CCH en el 71, y la Universidad Abierta a Distancia en el 72. Estas experiencias coinciden con la Ley Orgánica de la UAM y con el PICSA en el 73. ¿Por qué? Porque en ese momento, recuerden ustedes que teníamos una demanda muy grande
de gente que quería estudiar una licenciatura, ¿sí? El SAGE, ¿sí? Que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Investigaciones de Ciencias y Humanidades, y en el 2014 el Centro de Ciencias de la Complejidad. La UAM, la ley orgánica, su creación y sobre todo sus seminarios departamentales de la UAM Xochimilco. El IPN UPIXA 72, UPIBI 88, 2006 y 2006 100 Discusión. El papel fundamental del educador ambiental es construir una escala civilizatoria. Que estos objetivos de desarrollo sostenible se cumplan es construir esta escalera civilizatoria. Hay una importancia pedagógica en explicar los efectos, sí, que ha tenido tanto el neoliberalismo en lo económico como la globalización en lo económico y neoliberalismo en lo político. Igualmente, la sociología explicaba tanto la Revolución Francesa en lo político como la industrial en lo económico. Hay un tiempo de incertidumbre, ¿sí? El tiempo medido por el tiempo del retorno de la tasa de ganancia de capital, ese es el tamaño del éxito que se tiene. Entonces, esta es una elaboración social, cultural e histórica. Significado de los mensajes de los profesores. La interdisciplinaria se construye en grupo. El pensamiento crítico es muy importante en la universidad porque forma un cuerpo integrado. Se genera más que un código de comunicación, sino un sentido cultural, social e histórico de la enseñanza. Son más prudentes los profesores frente al entusiasmo de los estudiantes. Creo que esa es una regla. Hay una subversión de acuerdos personales a los acuerdos institucionales. Paraguas que atraviesa a todas las áreas del conocimiento y todos los saberes y conocimientos. Ruptura epistemológica. Hay un trazo de hoja de ruta en la construcción de la interdisciplinaridad de la educación ambiental. Ruptura epistemológica. Organización del conocimiento. Ruptura de la cultura académica. Honestidad intelectual y pasos faltantes. Articulación de los trabajos colaborativos, incentivos positivos. Son necesarios estos elementos en todas las subdisciplinas de la EA que quieren llegar a la interdisciplinaridad. Bien, está muy pequeña, pero es importante. Es decir, son 145 dependencias que se encuentran involucradas en cada uno de los cumplimientos de los ODS. ¿Sí? Y aquí está cada una de los objetivos con respecto a una entidad coordinadora, ¿sí? Del Ejecutivo, ¿sí? Pero les decía que tendría que penetrar más esta situación. Las conclusiones. Para hacer posible el cumplimiento de los ODS, es necesario revalorar la educación del desarrollo sostenible e incorporar la interdisciplinariedad. De acuerdo con los incentivos económicos, aunque las interdisciplinarias de la educación, la CIES, es más importante que se logre la amalgama entre los incentivos internos y la decisión de políticas de las universidades. 2. El cumplimiento de los ODS, 70.4% en forma cuantitativa, y el faltante de 29.6% nos indican el cumplimiento en 7 años, y el faltante en 8. Pero cualitativamente hay que tomar en cuenta que nos vamos a enfrentar quizás a aspectos estructurales de la economía, de la política, sociales, culturales, docentes, ¿sí? Que van a jugar para ese cumplimiento. Se requiere un esfuerzo interdisciplinario, interinstitucional, intersectorial para dar cumplimiento a los ODS. La academia tiene un papel fundamental para esto. Las enseñanzas que deja la pandemia fueron variadas y complejas. Desde la pedagogía social enseña la vulnerabilidad del ser humano, ¿sí? Por un lado.
Pero por otro lado, la necesidad de incorporar saberes y conocimientos y también que la organización social es muy importante para afrontar desastres naturales que van a venir, y ya empezó la época de huracanes y van a venir y cada vez van a ser más fuertes. 5. En la programación operacionalización y evaluación de los ODS se requiere un sentido sociopedagógico, dado que los 17 ODS se encuentran atravesados por la educación. Eso sería. Una interesante presentación, maestro José Gilberto. Entonces, aquí tengo algún comentario de redes sociales. Dice, el concepto de trabajo decente fue definido por la Organización Internacional del Trabajo en 1999. El trabajo decente implica acceder al empleo en condiciones de libertad y de reconocimiento de los derechos básicos del trabajo. Esto comentan. No sé si de aquí del público, por favor, adelante. Aquí yo creo que también, bueno, no sé, primero sería su opinión. ¿Usted qué opina acerca de esta parte que menciona que es necesario integrar esta educación interdisciplinar, una organización social? Y bueno, creo que me voy en torno a esta parte que usted mencionaba con respecto a que cada vez sabemos más de cierta rama, pero entendemos menos. Y creo que aquí hay un problema, no sé qué opina usted, en las facultades, me voy a centrar en las facultades de economía, que hay un problema, hay un conocimiento imperante en torno a esto, que quizás lo que no nos permite ver esta parte de la naturaleza, esta relación que usted mencionaba. Quizá me pongo como ejemplo en la UAM, no hubiera entendido quizá esta parte del estudio del agua si no hubiera sido por un profesor con su emoción, con esta parte de ganas de enseñar el agua. Quizá no lo hubiera comprendido y cómo podía ligar este tipo de conocimientos si no fuera por ese tipo de profesores. Porque todos los profesores lo que nos enseñaban, y bueno, concuerdo con muchos autores que critican este modelo en las facultades, que hablan acerca de la justicia ambiental, esta parte de cómo se debería gestionar, cómo se debería entender el mundo natural. Entonces, no sé usted qué opine, si realmente existe este problema en las facultades de economía para poder entender esta parte de cómo podríamos avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, que quizá se entiende más como un desarrollo económico, ¿no? Que sea sostenible. Sí, yo creo que en las facultades de economía, al igual que yo creo que es a nivel general, ¿sí? Este problema que tú dices, y bueno, aquí hay un grupo interdisciplinario. Hay economistas, hay pedagogos, hay sociólogos, hay de diferentes, es un grupo multidisciplinario. Para llegar a la multidisciplinaridad es muy fácil, ¿sí? Porque llegamos a un grupo de diferentes disciplinas y lo que queremos es llevarnos cuotas de conocimiento, ¿sí? Pero hasta ahí llega. Y yo puedo hacer un análisis grueso de la química y un análisis fino de la sociología, ¿sí? Pero yo no puedo aspirar a hacer un análisis fino de la química. Eso sería algo importante que hay que rescatar. Y decir que las organizaciones de la burocracia de nuestras universidades o de las IES juegan un papel muy importante en esto. Y regreso con mi acento en la cuestión del trabajo decente, porque aspiraríamos a tener un trabajo. Primero, aclarar que la Revolución Mexicana fue la primera revolución que reivindicó los derechos sociales en el mundo. Número uno. Número dos, el 75% de los docentes en la UNAM y en el Politécnico, ¿sí?, son por horas. Son por horas. Tenemos mucho trabajo de outsourcing. Todos ellos aspiran a tener los derechos sociales que se tenían en 1950, 1940. Todos ellos aspiran a tener ese tipo de derechos. Entiendo muy bien la cuestión de... Gracias.
Gracias, licenciada Laura. Felicidades, qué bueno que aborden este tema tan importante de su educación. Tengo una duda en relación con la evaluación que hace la propia ONU, en donde define que en México se ha dado cumplimiento al 70.4%. Se refiere a todos los ODS y me gustaría saber qué tanto se ha cumplido en aquellos que están más enfocados de forma directa con el tema de aspectos ambientales, si esto se ha hecho, y también en el caso de la maestría, si se han incorporado recientemente algunas materias que incidan en este cambio de enfoque o en este énfasis por parte del personal docente que participa para que incidan, porque al final el personal docente, pues sabemos, incluso por experiencias propias, que tiene un peso muy significativo, no solamente a través de la transmisión de información para la generación de conocimiento, sino también, como mencionaba, con factores actitudinales. Decía hace un rato, la pasión de un maestro en temas del agua me llevó a querer aprender, y así creo que, bueno, yo también tengo experiencias de ese tipo, yo creo que todos tenemos esto. Entonces me gustaría saber si han actualizado el programa para enfatizar más en esto, que creo que es muy importante que desde la academia y de forma transversal se incluya para poder avanzar en este logro de los ODS. Empiezo por el final. ¿Sí? En la maestría en monitor histórico, ¿sí? El motivo por hacer este trabajo es precisamente ese, el incorporar mi experiencia en el estudio del medio ambiente con la cuestión docente. Se ha discutido, pero no se ha llegado a concretar algo como lo que yo tengo en mente, como usted dice, en el currículum estoy ya una materia acerca de esto. En relación al cumplimiento, como yo decía, es cuantitativamente, y como dije, yo lo único que puedo hacer es cuestionar. Y la manera de cuestionarlo es precisamente que yo lo que veo es que se sugiere que se van a implementar aspectos estructurales muy fuertes deben ser tanto económicos, políticos, sociales, culturales y docentes. Entonces, eso es muy importante. Y cabe decir que habrá sido en agosto, septiembre, una cosa así, del 2022, que se elaboró el micrositio de INEGI, ¿sí? En donde INEGI ya está puntualmente, ¿sí? En este micrositio, una gráfica y explica el avance de cada una de los metas de los objetivos, ¿sí? De que se están midiendo en México, porque ya no sé sobre que ese sería otro trabajo por aquí. No era la mitad de un proyecto, era todavía cuando se hizo eso. Gracias. Sí, y una cosa importante, esa es una opinión, es decir, mi percepción fue que en el sexenio pasado se dio a la iniciativa privada el seguimiento de esta situación. El actual gobierno en los primeros años, ¿sí? Lo tenía la presidencia de la República, que era la oficina del presidente. Ahorita lo tiene la Secretaría de Economía, el que concentra todo, pero el INEGI es un órgano autónomo, ¿sí? Entonces, ahí son los dos elementos importantes actuales. Pero yo fui a una conferencia en el 2018, en donde se presentaron, y prácticamente era el texto de Israel, ¿no? Y estaba auspiciando y estaba señalando todo eso. Gracias. ¿Más preguntas? Creo que no. Yo era un comentario, estaba aquí justamente pensando en esta cuestión de la importancia del tema y obviamente el CIEMAT ya es un centro de investigación que trabaja esta área, pero encuentro que, por ejemplo, aquí la ESCA de Santo Tomás
tiene una maestría que tiene este adjetivo, maestría en Administración de Empresas para la Sustentabilidad. Y yo me preguntaría, ¿y cuándo llega la maestría en Docencia Científica y Tecnológica con una mirada hacia la sustentabilidad? Me parece que es un área de oportunidad que Claro, se puede trabajar. Claro, sí, esa es la intención. Esa es la intención y no es el primer proyecto que es sobre esto, pero esa es la intención exactamente. Y espero que usted colabore conmigo. Gracias, sí, claro que sí, estamos en el mismo barco. Por favor, doctor. Maestro, es interesante, ¿no? Ver estos temas desde la educación. Hay en la página de la FAO algunos indicadores, no son muchos. O sea, falta medir mucho el avance, creo, ¿no? Sería como interesante que en este proyecto, ¿no? De este año, retomaras estos indicadores de la FAO, ¿no? Y bueno, particularmente, ¿cuál sería la propuesta dentro de la malla curricular, ¿no? De las asignaturas que deberías estar pensando, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo pensarías esa maestría que el doctor Bustos, ¿no? Construcción del conocimiento interdisciplinario, Sí. ¿sí? Para la docencia científica. Eso sería Pero ¿cuáles serían, digamos, las unidades de aprendizaje? 5 que tú digas son importantes. Bueno, sí, habría que trabajar. Pero muy importante la cuestión de la FAO porque aquí me da pauta para aprovechar que hay muchos objetivos que se encuentran interlazados. ¿Sí? Este es hambre cero y desigualdad, ¿no? Sí, abatir la desigualdad. Entonces, esos dos objetivos sí están muy, y obviamente salud, ¿no? Algo, y otra vez, vuelvo a decir, educación se encuentra en todo esto, ¿no? Género con desigualdad, por ejemplo. Género, desigualdad. Sí. Sí, por aquí la doctora Esperanza. Sí, Nacho Gilberto, lo felicito, me parece un tema relevante y que nos compete no nada más a la maestría en docencia científica y tecnológica, me parece que compete a todas las áreas de conocimiento de todos los niveles educativos, porque estamos teniendo graves problemas en relación a este campo, ¿no? Lo estamos viviendo, ¿no? El cambio climático, con todo lo que estamos teniendo. Creo que es mucho toma de conciencia, ¿no? Ir formando a nuestros nuevos educandos con perfiles diferentes y con gente más consciente, ¿no? En relación a todos estos temas. Es muy aventurado, así como cuál es la lista de los temas, porque creo como que es un trabajo que tendríamos que, o sea, se tendría que replantear en el sistema educativo mexicano. Creo que estamos altamente calificados por la ONU, de que con todos los objetivos del milenio tenemos el 75 de cumplimiento. Yo pondría comillado de verdad de que tenemos ese 75. El tema, el objetivo 4, que es el que más conozco, el de la educación con calidad, pues yo no me atrevería a decir como que estamos en el 75%, que tenemos una buena educación de calidad en todo el sistema educativo mexicano, ¿no? Entonces, vaya, son dos aspectos, ¿verdad? La parte general y la parte particular en relación a qué y cómo se plantean los planes y programas de estudio, pero me parece que es el inicio o esto que nos está usted planteando, que podría ser un buen propósito, ¿no? Una buena alternativa, una buena sugerencia para que fuera tomado en cuenta por lo menos el Politécnico, ¿no? Retomar algunas materias, así como tenemos nuestras líneas de investigación que metieron la perspectiva de género como un campo transversal, así debería estar esto como un eje transversal en todos los planes y programas. Ese yo pienso que sería la cereza del pastel en relación a este trabajo. ¿Me permite? Voy Sí, a claro que dar sí. una anécdota y después voy a contribuir a lo que acaba de decir
yo estudiaba al inicio de los 80 sociología en la UNAM y tuve que regresar. Estaba yo tomando seminario de capital y tuve que regresar con un maestro de economía política, Jorge Veras. Le dije, es que no puedo tomar el seminario de capital así porque este cuate tiene su iglesia, tiene su Biblia, tiene su credo. No puedo yo trabajar con sí, ya sé que vamos a hacer. Te vas a inscribir aquí en la facultad con tal maestro y te vas a tomar clases con Andrés en la facultad de economía. Eso ahora se llama vinculación, pero en aquel entonces no existía. Sí. No existía. Mi anhelo sería que metodología y que gestión de la innovación mandaran alumnos a esta materia. Sería el anhelo. Eso sería. Yo sé que lo que estamos diciendo es muy difícil. Ahora, los objetivos tienen metas que ya en algunas partes ya México había avanzado. Sin embargo, yo, como dice usted, soy muy escéptico, ¿sí? Ante esto. Puede checar, pero a lo mejor no cuadra. Así como dicen los fundadores. Yo creo que vale la pena arriesgar, o sea, porque si no arriesgamos, pues siempre se va a quedar a nivel de discurso, ¿no? Sí. O sea, no pasamos de decir debe ser transdisciplinario, interdisciplinario, pero eso ¿cómo lo bajas? O sea, es decir, generamos políticas, las políticas tienen que bajar a estrategias y las estrategias tienen que bajar a programas. Entonces, si hay que ir pensando de manera seria, pues cuáles son esas características transdisciplinarias, interdisciplinarias, que al final se van a reflejar en unidades de aprendizaje, por lo menos dentro de la academia y dentro de la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Y la otra también sería muy interesante levantar encuestas pues, entre los estudiantes para ver el nivel de conciencia que tienen sobre esos temas, ¿no? Ahí se antojan, por ejemplo, análisis con pruebas de Probit, Logit, ¿no? Está la doctora que trabaja el tema de educación, es decir, hay un montón que hacer. Yo, la verdad es que ahí está mi insistencia. Ojalá lo considere. Sí, claro. Y yo ya estaba aquí tratando de pensar en algunas materias, ¿no? Yo pensaría en una que hablara de conservación del agua, otra que de la conservación del aire, de la cuestión de los recursos naturales no renovables, políticas públicas para la sustentabilidad. Estoy de acuerdo, es una cuestión transversal que tiene que ir a todos los niveles, desde el nivel básico hasta el posgrado. Creo que ya ha habido esfuerzos institucionales por tratar de convertirlo en un eje rector, pero no se ha materializado y creo que sería un excelente esfuerzo trabajar en ese sentido. Sumaría innovación para la sustentabilidad, Así. para que puedan participar de la universidad. Y otra, empresas sustentables también, que hace mucha falta ese enfoque. Y van de la mano con los planes de gestión de innovación. Aquí está, acá en redes sociales otro comentario. Dice, muy clara la presentación y muchas felicidades al maestro Reséndiz. Un gran reto de dar cumplimiento a los ODS y el 2030 a la vuelta de la esquina. Cada día es mayor el requerimiento de la interdisciplina de ciencias sociales y otras áreas como la medicina y la ingeniería. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues brindémosle un aplauso al